El diario de Eliseo, autor Juan José Benítez, parte 14. Rabí, piedad. En Tariquia, al sur del mar de Tiberíades, nos esperaba otra sorpresa, una desconcertante e inimaginable sorpresa. Partimos de Hipos el lunes 18 de octubre del año 28, muy temprano. Cubrimos los 15 kilómetros en 3 horas y a buen paso. Y hacia la sexta, mediodía, Andrés dio la orden de acampar. Lo hicimos a una prudencial distancia de la ciudad, junto al río Jordán, y entre un silbante bosque de álamos del Éufrates. Tariquia era una ciudad de casas de tablas, trabajaba con las tablas y solo sabía hablar de tablas. Su principal industria era la fabricación de toneles para toda suerte de pescado, toda clase de vinos y cientos de frutas. El pueblo estaba acostumbrado al constante martilleo de los talleres. Los primeros 4 días fueron apacibles. Nadie molestó, nadie se preocupó por aquella tropa. Jesús se dedicó a hacer en la ciudad. El resto, los evangelistas, peinó los salones en los que se trabajaba con los toneles y trataron de hablarles de la buena nueva, del reino invisible y alado y del magnífico Padre Azul. Cosecharon algún éxito y numerosos fracasos. La gente estaba a lo que estaba y no a escuchar sermones. Y sucedió lo inevitable. Las noticias sobre las curaciones en la sinagoga de Nahum y en el caserón de los Zebedeo en Saidán volaron. Todos se hacían lenguas sobre el hombre de la mano en garra y sobre la audacia del joven del pelo amarillo que destrozó la azotea de la tercera casa. Y el viernes 22 de octubre empezó a llegar gente al bosquecillo de Álamos. Conté decenas de enfermos de todo tipo, acompañados por familiares y amigos, tullidos, auténticos y falsos, curiosos, desocupados y pícaros 1000. Por consejo de Andrés se instalaron a 100 de metros de nuestras tiendas. El jefe de los discípulos movió la cabeza negativamente. Aquel nuevo gentío solo podía ocasionar problemas. Esta vez se equivocó. No podíamos engañarnos. A estas alturas de la vida pública del maestro, el 90% de la gente que lo seguía lo hacía por interés. El mensaje de Jesús les importaba nada o muy poco. Eran las asombrosas sanaciones las que verdaderamente los movilizaban y los hacían viajar desde las más remotas regiones. Allí había gente de Siria, de las islas griegas, de Egipto, de Creta. En definitiva, en ese mes de octubre del año 28, Jesús era popular, tremendamente famoso, gracias a los prodigios. Y eso era lo que buscaba aquella y todas las multitudes que lo seguían. La gente necesitaba la salud y el Galileo la proporcionaba. Eso era lo único que contaba. Los prodigios, además, desembocaban en un nombre inevitable, el Mesías. Eso decían las Escrituras. Un superhombre llegará a Israel, un superhombre que limpiará a los leprosos y tullidos de sus males y pecados. Un superhombre que arrasará ejércitos y elevará a la casa de David a lo más alto. Ese era el maestro. ¿Quién había devuelto la vista a los ciegos de nacimiento?
el Hijo del Hombre. ¿Quién tenía el poder de restituir una mano a un manco? El Hijo del Hombre. ¿Quién curaba a distancia? El Hijo del Hombre. Este era el panorama y no otro. El gentío, calculé del orden de 500 personas, se comportó dignamente. Por la mañana, temprano, 50 o 60 enfermos acudían cerca de nuestras tiendas, se sentaban en la tierra y esperaban a que apareciera el rabí. Por delante se destacaba una mujer negra con un bebé de meses en los brazos. El niño presentaba una enorme deformación en la cabeza. La mujer parecía joven, quizás fuera beduina, no lo supe con certeza. De vez en cuando, en mitad del silencio, levantaba la criatura por encima de su cabeza y entonaba un triste lamento en un pésimo arameo. Rabí, piedad. Los más necesitados hacían cola frente a la cocina de campaña y recibían de Felipe y de los gemelos de Alfeo algo de comida caliente. El intendente renegaba por lo bajo y aseguraba que allí había mucho aprovechado. El Galileo, de acuerdo con la Tábad, huía por la parte de atrás y desaparecía en los campos de cereales, seguido por Sal. Generalmente retornaba a la caída de la tarde, cuando los enfermos y seguidores se retiraban. Pero el domingo 24 de octubre empezó a llover. Llover, aquello fue una manta de agua. En realidad, la tormenta se inició horas antes, durante la noche. Lógicamente, el Galileo permaneció en su tienda. El campamento se convirtió en un barrizal. La lluvia era tan intensa que no se veía a 2 metros. Por supuesto, los enfermos no salieron de sus refugios, salvo una excepción, la mujer negra. La muchachita, con el niño en brazos, se plantó frente a nuestro campamento y allí permaneció, en silencio bajo el diluvio. Cada 15 o 20 minutos alzaba el negrito sobre la cabeza y cantaba lo habitual: Rabí, piedad. Felipe y los gemelos desde la cocina comentaban. A todos nos rompió el corazón y llegamos a pensar que el bebé estaba muerto, pero no. Como consecuencia de la lluvia, el niño protestó y lloró desconsoladamente. La mujer, nunca supimos si se trataba de la madre, lo levantó de nuevo por encima de la cabeza y clamó con gran fuerza: Rabí, piedad. No supimos qué hacer. ¿Avisábamos al maestro? Rabí, piedad. Felipe aseguró que el niño podía ser un endemoniado. En el Sham había visto casos similares. Niños con enormes cráneos, incapaces de valerse por sí mismos. Los espíritus maléficos los esclavizaban. Lo mejor es que perdieran la vida. Eso decía. Y en esa estábamos, hacia las 9 de la mañana, cuando de pronto se presentó el Hijo del Hombre. La tormenta, como si supiera, arreció. Las gotas eran gruesas e inmisericordes. Las techumbres de las tiendas no daban abasto y vomitaban caños de agua. Jesús de Nazaret no dijo nada, se quedó mirando a la mujer y así permaneció unos minutos. Rabí, piedad. El pequeño continuaba llorando, medio ahogado por aquel mar de agua. Supe lo que iba a suceder. La intuición, la bella, nunca traiciona. Y el maestro, sin mediar palabra, se fue hacia la mujer. La cortina de agua lo empapó y lo vi resbalar un par de veces en el barro, pero el Galileo siguió con sus típicas y largas zancadas.
Felipe y yo nos miramos y, al segundo, salimos a la carrera tras él. Rabí, piedad. Y la negrita levantó al bebé hacia la furiosa lluvia. Una culebrina rasgó las nubes y estalló cerca. El estampido alertó a los seguidores y algunos se asomaron a las tiendas. Fue entonces cuando vieron al rabí, y algo más de 20 enfermos y lisiados corrieron hacia la mujer negra. Algunos levantaban los muñones y pedían misericordia. Jesús entonces llegó hasta la muchacha y, sin mediar palabra, tomó al bebé y lo abrazó compasivo. Nueva culebrina y nueva detonación. Los tullidos se detuvieron asustados. El agua caía con tanta violencia que lastimaba las caras y las manos. No sé qué sucedió. Jesús no habló, simplemente permaneció abrazado al negrito, protegiéndolo del diluvio. La escena se prolongó durante 1 minuto, más o menos. El niño dejó de llorar. La mujer miraba al Galileo con los ojos enrojecidos por el llanto. Tampoco dijo nada. Tampoco se movió o trató de arrebatarle al bebé. Parecía en estado de shock. De pronto el cielo se volvió azul. No puedo explicarlo, no tengo palabras. No fue el relámpago azul sin trueno que había visto en otras ocasiones. Esta vez fue una luminosidad uniforme e, insisto, muy azul que abarcó todo el cielo. Y durante 8 o 10 segundos todo se volvió azul. La lluvia, el campo, las tiendas, las ropas, las caras, todo azul. Creí que me volvía loco. No escuchamos ninguna descarga y, como digo, a los 8 o 10 segundos, toda una eternidad, el cielo recuperó el color habitual. Las nubes, panza de burra, seguían allí, pero súbitamente dejó de llover y se hizo el silencio, un silencio que hacía daño. El maestro devolvió el bebé a la mujer. Pardiez, el cráneo era normal. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la deformación que Felipe y yo acabábamos de contemplar? Sentí que las piernas me fallaban. El rabí pudo abrazar al niño durante 1 minuto, quizás 2. ¿Cómo pudo sanarlo? Acto seguido, también en silencio, el hombre Dios giró sobre sus talones y se alejó hacia nuestro campamento. Felipe y yo seguíamos inmóviles, como estatuas, con las bocas abiertas y temblorosos. La mujer besó al bebé y se alejó hacia la tienda de los seguidores. No volví a verla. Y, de pronto, el intendente reparó en un detalle. Las ropas estaban secas. Palpé mi túnica negra y, en efecto, verifiqué que se hallaba totalmente seca. Eso era imposible. La cortina de agua nos había empapado. También las tiendas aparecían secas. En cuanto al barro, ni rastro. La tierra se hallaba dura y compacta, como antes del diluvio. Insisto, pensé que me volvía loco, pero no hubo tiempo para pensar. La veintena de enfermos y tullidos que había permanecido cerca de Jesús de Nazaret empezó a gritar y a saltar. Los mancos disponían de manos, los cojos tenían pies normales y caminaban, los ciegos veían. Pardiez. Me dejé caer en el suelo desconcertado. Fue la locura. La gente salió de las tiendas y rodeó a los sanados. Todos gritaban y entonaban el nombre del maestro, y volvió a sonar un grito de guerra. Abajo Roma.
Uno de los mancos se sentó a mi lado y contempló en silencio su flamante mano izquierda. Acarició los nuevos dedos y me miró sin comprender. Después lloró sin medida. Finalmente cayó desmayado entre mis brazos. Allí continué durante largo rato desconcertado. El maestro lo había hecho de nuevo. Había llevado a cabo otra curación masiva similar a la del 17 de enero de ese año 28 en Saidán, pero los malditos evangelistas no la mencionan. El pelícano tartamudo. Esa noche no hubo forma de conciliar el sueño. Los pensamientos iban y venían, y recordé algo más. Al registrarse la intensa luminosidad azul, el campamento, el bosque y los campos se llenaron de un agradable y afilado perfume a tintal, a tierra mojada. ¿Pudo deberse a la lluvia? Me quedé con la duda, otra más. Y de pronto, al lógico alboroto de los sanados, se unieron los gritos de una vieja conocida, Tanit. La viuda fenicia se plantó en mitad del campamento y reclamó la atención general. Salimos, molestos, y quedamos igualmente perplejos. La mujer levantó la túnica y mostró unas piernas delgadas y sin deformaciones. La elefantiasis había desaparecido. A la mañana siguiente trató de ver al rabí, pero éste había abandonado las tiendas, ocupado en su habitual retiro con Abba. A los pies de Andrés quedó una abultada bolsa de cuero con denarios de plata. Nos sentimos aliviados y Tanit montó en su carruaje desapareciendo. Activé el NCS y Santa Claus propuso que la deformidad del bebé negro podía deberse a una hidrocefalia. El aumento del líquido cefalorraquídeo en el cerebro era el causante sin duda del aumento del cráneo, concretamente de los ventrículos. Las causas de la hidrocefalia podían ser múltiples: tumores, congénitas, secuelas de una meningitis. El bueno y paciente de Santa Claus preguntó si era una hidrocefalia congénita o adquirida. No supe qué decir, y se interesó también sobre el tipo de patología. ¿Era comunicante o no comunicante? Volví a mandarlo de paseo, y las sorpresas continuaron. En un primer momento estimé que la sanación masiva alcanzó a 30 o 40 personas, todas del campamento de seguidores que se alzaba cerca del nuestro. Me equivoqué. Esa mañana del lunes 25 de octubre del año 28, acompañé a Felipe y a los gemelos de Alfeo a Tariquia, con el fin de comprar víveres. Notamos que la gente corría y gritaba, estaba muy excitada, circulaban rumores de todo tipo. En los mercados se decía que una tormenta azul había caído sobre la ciudad y sanado a los enfermos, devolviendo el andar a los paralíticos y la vista a los ciegos. Los discípulos y yo no salíamos de nuestro asombro. Interrogué a unos y a otros y todos coincidieron. Fue una luz azul, todo se volvió azul. Después los mancos tenían manos, los leprosos estaban limpios, a los cojos les crecieron nuevos pies. Tormenta azul, todos describieron lo mismo que habíamos presenciado en el campamento. El número de sanados se contaba por decenas. Uno de los más excitados era un rufián, dueño de una taberna de mala fama, a la que llamaban el pelícano tartamudo.
Allí nos fuimos. El tipo, en efecto, ya no tartamudeaba y aseguró que la tormenta azul hizo burbujear las cántaras de vino. El tipo, con una nariz enorme y afilada, no mentía. Yo recordaba lo escrito por Jasón. En una de sus aventuras entró en la taberna en cuestión y fue atendido por el dueño. El sujeto tartamudeaba y mucho. Esa misma noche Jasón tuvo un extraño sueño. En él vio al propietario de la taberna. Al servirle vino, explicó a Jasón que el maestro lo había curado. Fue a la puesta de sol, le dijo. Aquello, lógicamente, no encajaba. El dueño de El Pelícano no fue sanado a la puesta de sol. El prodigio en Tariquia se registró hacia las 9 de la mañana. Durante un tiempo, como digo, no supe qué pensar. Más adelante, cuando conseguí conversar con el mayor en la isla de Madagascar, Jasón me dio cumplida información. Él había alterado el sueño con la finalidad de restar credibilidad a lo narrado. Era lo que denominaba errores de segundo y tercer orden. Por cierto, me pareció una excelente idea y me sumé a la iniciativa de Jasón. Lo anuncio desde ahora. También en mis diarios hay una colección de errores de segundo y de tercer orden, es decir, de importancia menor, pero muy aconsejables para restar importancia a lo narrado. Felipe no dio crédito al tunante y retornamos al campamento. Fue en esos momentos cuando caí en la cuenta de otro singular hecho. Tras la tormenta azul, algunos de los íntimos también recuperaron la salud. Ejemplo, Judas Iscariote. El mayor lo había detectado tiempo atrás. Judas padecía algún tipo de problema respiratorio. Pensó en asma, quizás del tipo bronquial. Las sibilancias, toses y dificultades respiratorias eran elocuentes y súbitamente, a raíz de esa mañana, desapareció. Lo mismo sucedió con Bartolomé, el oso de Caná. Su tímpano derecho, estallado en una pelea con los seguidores de Juan, enero del año 27, en el río Artal, se recuperó totalmente. No sucedió lo mismo con las varices de la pierna izquierda. ¡Qué extraño! En suma, no supe cuánta gente fue curada en aquel no menos histórico 20 de octubre del año 28 en Tariquia. Sencillamente perdí la cuenta. Mi cómputo se hallaba en 687, pero como digo, la última sanación incrementó el número de curados a casi 1.000.000. En la noche de ese lunes 25 de octubre, reunidos en torno a la hoguera, alguien, de entre los evangelistas, preguntó al maestro qué había sucedido. ¿Qué significaba aquella luminosidad azul? ¿Por qué tanta gente fue sanada? ¿Quién los curó? Jesús, con cierto aire de cansancio, volvió a explicar lo que ya sabíamos. Son muchos los ángeles que me acompañan, aclaró el rabí, aunque vuestros ojos no puedan verlos. Y pronunció una cifra, 170.000. Todos miramos a nuestro alrededor inútilmente. Las 8.000 estrellas centellearon y se burlaron de nuestra inocencia. En definitiva, eran ellos, los ángeles, los responsables de la tormenta azul y de la masiva sanación en Tariquia y su entorno. Esto lo repitió varias veces, pero Juan Zebedeo, el Iscariote, y Pedro se negaron a aceptarlo.
Felipe entonces preguntó: ¿cómo puede ser que donde no hay mano aparezca una mano? En el reino de mi Padre todo es posible, basta con desearlo, pero no puedo dar detalles, no hay palabras para explicarlo, no lo entenderíais. Y subrayó: no lo entenderíais. Inténtalo, presionó el oso. Dinos cómo es posible que aparezca una pierna donde antes no la había. El rabí hizo un esfuerzo. Lo intentó, pero terminó negando con la cabeza. La luz de la hoguera acarició su rostro, consolándolo. Comprendí. Ni siquiera los científicos y médicos del siglo XX podrían asimilar lo ocurrido. Y Felipe llegó en ayuda del Galileo. ¿Y cómo sabemos, rabí, que esas nuevas manos y piernas son las del manco y las del cojo? La ocurrencia del intendente alivió la tensión y surgieron las risas. Después Mateo Leví dio en el blanco con sus palabras. No importa cómo lo hagas o quién lo haga, entiendo, maestro, que el prodigio nace de tu misericordia. Jesús agradeció el acertado comentario. Así es. Y Tomás, el bizco, se interesó. ¿Qué es para ti la misericordia? El sentido de mi vida. No serás Dios si no eres misericordioso. La misericordia es el amor materializado, aplicado, empaquetado. Es lo que distingue a los dioses. Esa noche tampoco pude dormir. ¿Cómo podía traicionar a un dios? Éramos unos completos necios, empezando por el general Curtis, pero las órdenes eran las órdenes. Los Dédalos. Era de suponer, la noticia de la nueva curación masiva en Taliquia corrió veloz como el Maravit, el viento del oeste. Y el 27 de octubre, miércoles, se reunió un gran gentío en los alrededores del campamento. E imaginé lo peor, pero no. Andrés estuvo rápido. Esa noche, de acuerdo con el Galileo, recogimos las tiendas y, amparados en el silencio y en la madrugada, huimos. Aquel parecía el destino del Hijo del Hombre: huir, huir siempre. Al amanecer, cuando los relojes de la cuna señalaban las 5 horas, 46 minutos y 38 segundos, nos detuvimos en las cercanías de la ciudad de Gadara, también conocida como Gader. Nos encontrábamos en la Decápolis, un territorio controlado por Roma y formado por 10 ciudades no judías. En todas ellas prosperaba el helenismo y en consecuencia la belleza, la cultura y la tolerancia. Gadara era una pequeña metrópoli construida sobre una loma. Probablemente nació al paso de las tropas de Alejandro Magno, 300 años antes. Después cayó en manos judías y fue posteriormente liberada por el gran Pompeyo. Mientras Andrés decidía el lugar en el que levantaríamos el campamento, Bartolomé nos dio una lección de historia. De aquella ciudad surgieron el poeta epigramático Meleagro y también Menipo, que satirizó a Roma, así como Filodemo, un seguidor de Epicuro y contemporáneo de Cicerón, sin olvidar al retórico Teodoro de Gadara, que llegaría a ser tutor de Tiberio, el emperador. El oso disfrutaba, y no digamos el maestro. Después, el bueno de Bartolomé se enredó con el complejo asunto de los calendarios de la Decápolis. Cada ciudad
tenía el suyo propio. Era un suplicio. Andrés eligió uno de los teatros ubicados sobre un cerro a casi 400 metros de altitud para montar las tiendas. Lo hizo a la sombra de los enormes bloques de basalto negro. El lugar era silencioso y discretamente apartado de la ciudad. En aquel tiempo, casi en invierno, no se representaban obras teatrales. A 9 kilómetros hacia el norte se distinguían las aguas azules y plácidas del Cham. Gadara era famosa por sus balnearios de aguas templadas, localizados a cosa de 3 kilómetros en las orillas del río Yarmouk en el sur. Cerca del campamento, el terreno descendía bruscamente, formando un acantilado peligroso. Fue el único inconveniente. Por las noches debíamos permanecer atentos. A la hora de orinar o defecar no convenía alejarse demasiado. Fueron 4 días en paz. Disfrutamos del paisaje y del tibio sol. Jesús no se movió, no entró en la ciudad, se limitó a pasear por los alrededores en solitario, y al atardecer, como de costumbre, tras la cena, departía con el grupo respondiendo a toda clase de preguntas. Pero el sábado 30 de octubre del año 28 llegaron unos hombres extraños. Eran 10. Vestían túnicas blancas y vaporosas, parecían griegos, hablaban en koiné. Tocaron una campana de bronce y nos invitaron a sentarnos sobre la hierba. El maestro lo hizo en primera fila junto a la escolta. Nadie sabía quiénes eran, parecían miembros de una secta. Entonces uno de ellos, casi un anciano, empezó a hablar de Dédalo, el primer ser humano que, según la leyenda, trató de volar, y contó cómo diseñó unas alas de tela, cómo las amarró al cuerpo y cómo se lanzó al vacío, consiguiendo volar desde la isla de Creta sobre el mar Egeo. El oso de Caná asentía con la cabeza feliz y entusiasmado. ¿Quiénes eran aquellos individuos? Y el anciano continuó. Pero un día Dédalo se llevó a su hijo pequeño, Ícaro. Deseaba enseñarle a volar. Fabricó unas alas de cera y las ajustó a la espalda y a los pies del niño y volaron. El grupo seguía las palabras del griego en absoluto silencio. El maestro aparecía tranquilo y sonriente, disfrutando. Pero el niño, prosiguió el anciano, se soltó de la mano de su padre y voló hacia el sol. El griego, que se las sabía todas, hizo una estudiada pausa. Después reanudó la narración. Oh, y las alas de cera empezaron a derretirse. La revelación del griego causó el lógico impacto en los ingenuos discípulos y en los no menos ingenuos evangelistas. Se alzó un gran murmullo. Jesús seguía sonriente, pero, a pesar de la excitación del público, el anciano continuó en silencio, y el murmullo y las protestas se multiplicaron. ¿Qué pasó?, reclamó uno de los predicadores. Ícaro cayó al mar, simplificó el narrador. Murió. Los lamentos de los allí congregados no afectaron al griego y prosiguió con otra leyenda, igualmente vinculada al deseo humano de volar. Habló de un rey llamado Bladud,
Inventó unas alas de tela y se arrojó desde un acantilado. Deseaba cruzar el mar y llegar a Troya Nova, actual Londres, pero también se precipitó al agua. De eso hacía más de 400 años. Terminada la charla, el anciano se acercó al público y solicitó unas monedas. Casi todos contribuyeron. El maestro depositó unos haces en la túnica del orador. Acto seguido dio comienzo la segunda parte del espectáculo, un trágico espectáculo. 3 de los griegos se desnudaron, quedaron en taparrabos. El resto se dirigió a los onagros que los acompañaban. Descargaron 3 largas varas de madera y una serie de bultos. Las varas alcanzaban los 5 metros de longitud y fueron a situarlas sobre los brazos en cruz de los que se habían desnudado. Después, con mimo, abrieron los bultos y extendieron el contenido. Telas embreadas, rectangulares, de otros 5 metros de base por 2 de altura. La gente seguía los movimientos con especial curiosidad. Yo presentí algo, y las telas fueron depositadas sobre los palos. Después procedieron a sujetarlas mediante correas. Lo hicieron con minuciosidad. Jesús y yo nos miramos. En esta ocasión el rostro del rabí aparecía serio. Supongo que adivinó el desenlace de aquella locura. La parte inferior de las telas fueron igualmente amarradas a las rodillas de los hombres pájaros. De eso se trataba. Y el anciano, que había hablado de Dédalo y del rey Bladud, solicitó silencio. Alzó los brazos y recitó una oración, suplicando la misericordia de Dédalo y de Ícaro. A continuación, haciéndose a un lado, animó a los 3 valientes para que arrancaran. Y así lo hicieron. Uno de los griegos alados inició una torpe carrera en dirección al precipicio. ¡Qué absurdo!, pensé. Para intentar volar se necesitaban unas alas cuya envergadura superara los 45 metros cuadrados. Par 10. El hombre pájaro se lanzó al vacío, casi 400 metros de acantilado, y batió las alas con dificultad. Aquel armatoste no respondió y se precipitó a plomo sobre las peñas. La gente lanzó un alarido. El segundo y el tercer griegos no dudaron y se arrojaron desde el precipicio con idéntica audacia. Los íntimos y los evangelistas corrieron hacia el filo del cortado. Jesús se quedó atrás, inmóvil y pálido. El segundo alado consiguió planear durante 30 escasos segundos. Después se estrelló violentamente. El tercer griego había caído poco antes. Pedro, Felipe, los Zebedeos, los griegos, Quesil y este explorador descendimos a toda prisa hacia el fondo del valle. El esfuerzo fue inútil. Los 3 hombres pájaros presentaban fracturas múltiples. 2 fallecieron allí mismo. El tercero fue evacuado por la secta en muy mal estado. Tenía el cuello roto. Esa noche, en torno al fuego, Bartolomé hizo una pregunta curiosa. «Maestro, ¿por qué el hombre no tiene alas?» Jesús nos sorprendió. En la inmensa creación del Padre Azul, afirmó, hay de todo, incluso mujeres, interrumpió el incorregible Tomás. Las risas dieron un respiro, pero breve, y el rabí prosiguió con valentía. Sé de mundos en los que habitan hombres y mujeres no respiradores. El maestro nos contempló divertido. ¿Hablaba en serio?
y prosiguió. En otros hay seres con alas. Vampiros, clamó el oso, lo sabía. No, Bartolomé, terció el Galileo, son hombres y mujeres habitados por el Padre como vosotros. Repito, la creación es casi infinita. Hay miles de millones de criaturas ahí afuera. Y señaló el firmamento. Las 8000 estrellas dijeron sí con sus guiños blancos, azules y rojos. De eso, de la existencia de vida inteligente en el espacio, no me cabía la menor duda, pero que fueran hombres alados, pardiez, y volví a pensar, ¿estaba de broma? Después continuó y habló de seres con cabeza de águila, de perro y de rata. Esa es mi suegra, intervino Pedro muy serio, cabeza de rata. Sí, cabeza de rata, confirmó el Galileo, y hombres y mujeres con cola. Oh, no, lamentó Tomás, mujeres con cola, nuevas risas, definitivamente el maestro no hablaba en serio, o sí, nunca lo supe. Después, al retirarnos, pensé, si Jesús hablaba en serio, nunca mentía, ¿cómo debía considerar la mitología en general y sobre todo la egipcia en particular? Los dioses con cabeza de halcón o de perro, ¿eran frutos de la fantasía egipcia o se trataba de criaturas reales llegadas del espacio? Y el rabí siguió enumerando las características de otros hermanos, así los llamó. Otros hombres disponen de una sola pierna. Bartolomé hacía gestos con la cabeza, aprobando las palabras del Galileo. Otras criaturas nacen sin cabeza, con los ojos en el pecho. Juan Zebedeo estalló y señaló a Tomás el bizco. Nunca tuvo cabeza, rió Juanito. Tomás lo ignoró. En el inmenso reino de mi padre, continuó el rabí con decisión, hay criaturas sin manos o con 3 únicos dedos en cada mano. Todos se miraron las manos. En la inmensa creación de Abba hay hombres insectos y hombres cocodrilos y hombres de 8 metros de altura y hombres esféricos que flotan y brillan y hombres y mujeres centauros y hombres de fuego. Las palabras del rabí endulzaron los ánimos. La jornada había sido especialmente trágica. Al día siguiente, 1 de noviembre del año 28, conmovido por los dramáticos sucesos protagonizados por los Dédalos, el grupo se movilizó. Andrés ordenó levantar el campamento y caminamos hacia el oeste. Siguiente destino, Esitópolis. Niza, Cienfuentes. No creo equivocarme cuando digo que aquella visita a la ciudad de Esitópolis fue un error. El maestro fue el único que permaneció tranquilo ante tanta adversidad, pero, como decía Jasón, debo ir paso a paso. El lunes, 1 de noviembre del año 28, divisamos la ciudad amurallada de Niza. Este era el verdadero nombre de Esitópolis, también conocida como Bet Shean o Bet San. Todos la llamaban Niza en recuerdo del lugar mitológico en el que Dionisio fue creado por las ninfas. También era conocida como la Puerta del Paraíso. Podían ser las 3 de la tarde, nona, cuando Andrés se detuvo al pie de las enormes murallas, más de 20 metros. Allí establecimos el campamento. El ocaso, según los relojes de la cuna, se registraría
a las 16 horas 48 minutos y 32 segundos de un supuesto tiempo universal. Ese día no entramos en la ciudad, nos dedicamos a la organización de las tiendas. Por las puertas de bronce entraba y salía un constante flujo de arrieros y gentes de 1000 razas y credos. Allí se oían todas las lenguas conocidas y otras muchas inintengibles. Niza era una de las grandes poblaciones de la Decápolis. En mi opinión, el núcleo urbano más activo de la región. Algunos hablaban de 100.000 habitantes. La fundaron los belicosos escitas en el siglo VII a.C. Era, además, la única ciudad de la Decápolis al oeste del río Jordán. Eso significaba un considerable tráfico de personas y cargas con la vecina Judea. Pero el gran negocio de Niza era la legión romana destacada en sus inmediaciones y las tierras arrendadas a los veteranos del ejército de Roma. Tras 25 años de servicio, los soldados que sobrevivían tenían derecho a la honesta missio, la licencia que les proporcionaba tierras o una compensación en metálico. Muchos de aquellos veteranos se habían establecido en la región ejerciendo como agricultores, ganaderos o comerciantes. Todos superaban los 60 años de edad. Para controlar la zona tan cercana a los levantiscos judíos, Roma había emplazado un enorme castro, un cuartel de 1 kilómetro de lado, capaz para 5.500 mercenarios y 120 jinetes divididos en 4 turmae. El referido castro se alzaba hacia el oeste a poco más de 1 kilómetro de Niza. Este era el paisaje que nos rodeaba. Durante los 4 primeros días todo discurrió con relativa calma. Jesús visitó la ciudad en la compañía de la Tabad, la escolta formada por los Zebedeo y Pedro, y de este explorador, e hizo según su costumbre. Los evangelistas, por su parte, capitaneados por los discípulos, recorrieron los principales barrios de Niza, intentando proclamar la buena nueva del reino invisible y alado a los atareados y desconfiados paganos. La gente los tomó por miembros de una secta y prestaron escasa atención a la palabra de los predicadores. Se reían del Mesías y de sus supuestos poderes. La verdad es que regresaban desmoralizados. Yo quedé maravillado ante la belleza y esplendor de la ciudad. Paseamos entre todo tipo de tiendas que ofrecían las mercancías más estrafalarias, desde bebedizos para hacer el amor durante toda la noche hasta muebles llegados de la India, comidas frías o calientes o poemas de Homero. Recorrimos el foro, curioseamos en los mercados y nos asomamos a las tabernaes veteres, los locales de los prestamistas. Oímos a toda suerte de charlatanes y profetas. Pasamos frente a decenas de burdeles ubicados a lo largo de una de las calles. Las burritas eran sirias y egipcias. El bullicio era sofocante. El maestro conversó con panaderos, carniceros y revendedores y se mostró interesado en sus problemas y angustias. En una de las plazas asistimos a un litigio. Un pretor impartía justicia desde una silla curul. Al terminar, los esclavos cargaron el trono de madera y se alejaron.
En las basílicas contemplamos las más variadas transacciones comerciales. Allí se vendía y se compraba de todo, desde trigo a dientes de cocodrilo. Admiramos los templos dedicados a Vesta, a Marte Vengador y a Venus Genetris. El mármol y las maderas nobles espejeaban por doquier. Conté 2 teatros al aire libre y uno cubierto, un hipódromo espectacular y un canódromo. Supimos de termas públicas y privadas, gimnasios y un pesile o supergimnasio con una piscina de 100 metros y pórticos dedicados a carreras de atletas. Sumé más de 100 fuentes, a cual más hermosa y sugerente. Pasamos ante una copia de la Academia de Atenas, con un pequeño templo al dios Apolo y un belvedere, una torre que servía como observatorio astronómico. Al norte de la ciudad nos sorprendió una diminuta isla artificial. La dedicaban a biblioteca y a salones para recepciones y banquetes. A pesar del intenso tránsito, el caminar era relativamente fluido. Ello se debía a la ausencia de carros, caballerías o ganado. Una disposición imperial prohibía la circulación de estos durante el día. Solo estaban autorizados a ingresar en la ciudad en la noche. Jesús regresaba al campamento agotado y feliz. Juanito. Pero llegó el viernes 5 de noviembre del año 28. Esa mañana el maestro eligió visitar Niza, pero en solitario. Sal se quedó en el campamento, atado a la tienda del rabí. Y la escolta se unió a los esforzados evangelistas. Yo permanecí en la cocina ayudando a Felipe. Y hacia la 3 de la tarde, vimos llegar a varios predicadores del grupo de Juan Zebedeo. Estaban nerviosos, hablaban todos a la vez. Habían detenido a Juanito. Al parecer, según explicaron, el impulsivo y poco inteligente discípulo había escupido entre las patas de uno de los caballos que formaba una turma, una unidad de caballería de los quitim, romanos. La turma, compuesta por 33 jinetes, se cruzó con los evangelistas que encabezaba el citado Juan Zebedeo cuando los soldados regresaban al castro. Cada turma, como relató Jasón en sus diarios, se hallaba al mando de 3 decuriones, uno por fila. Pues bien, la mala suerte hizo que uno de los jefes se fijara en el gesto de Juanito. Le faltó tiempo para detener a sus hombres, bajar de la montura e increpar al Zebedeo. El estúpido discípulo se encaró con el militar y, lógicamente, provocó su detención. Uno de los jinetes abofeteó al Zebedeo derribándolo. Allí lo molieron a palos y a patadas. Después le amarraron las manos, lo ataron a una de las caballerías y lo arrastraron hasta el cuartel romano. Los predicadores fueron dispersados por los jinetes. Poco a poco fueron llegando los restantes discípulos y los evangelistas que los acompañaban. El Galileo se presentó en el campamento 1 hora antes del ocaso. Parlamentaron qué podían hacer. Las puertas del castro quedarían cerradas al anochecer. Faltaban minutos. La ira y la venganza. Las opiniones entre los íntimos estaban divididas. Juan es un prepotente y un necio, afirmaba el grupo capitaneado por Tomás. No le faltaba razón. Un castigo, decían, le vendrá bien.
Otros, con Pedro a la cabeza, reclamaban la inmediata presencia de Jesús ante los jefes del acuartelamiento romano. Juan es un mensajero del reino y un hermano. Eso decían. Prevaleció el segundo criterio, naturalmente, y a las 16:30, faltando muy poco para el crepúsculo, el rabí Andrés y Santiago de Zebedeo se presentaron a las puertas del castro. Yo me fui con ellos. Los centinelas escucharon la exposición del maestro, dio el nombre del impulsivo Zebedeo y solicitó disculpas. Jesús habló en griego, pero los quitim no entendieron. Uno de ellos ingresó en el acuartelamiento y tuvimos que esperar. Los mercenarios eran tipos jóvenes y fuertes, rondarían los 20 años, podían ser tracios. Vestían la obligada coraza integrada por placas de hierro impecables ligadas con correas de cuero. La armadura cubría la totalidad del tórax y la espalda, así como parte del bajo vientre y los hombros. El peso era considerable, unos 10 kilos. La acompañaba un forro marrón que hacía más llevadero el trasiego de las 40 placas metálicas. El casco, brillantísimo, era espectacular. Lucían el modelo gálico, también de hierro, con guardafrente, para proteger la cabeza de los golpes verticales de espada. Anchas carrilleras decoradas con rosetas de bronce para guardar el rostro y cubre nuca inclinada para hacer rebotar los golpes del enemigo. Todo perfectamente estudiado. La espada al cinto era el temido gladius, el mismo que utilizaban los discípulos, con una longitud de 70 centímetros y la punta triangular, favoreciendo así la estocada. Bajo la armadura presentaban una túnica de lana hasta las rodillas en un rojo fuego. Pero lo que más llamó la atención de este explorador fueron las sandalias, las no menos temidas caligae, confeccionadas en una sola pieza de cuero y con las suelas erizadas de clavos. El mayor las describió muy bien en las trágicas horas de la pasión y muerte del Galileo. Un golpe de estas sandalias podía suponer 88 heridas. Para eso habían sido diseñadas, para herir. Y recordé el número 88 en cábala, equivale a terror. Uno de los Optio, suboficial, acudió ante el grupo y escuchó, visiblemente molesto, la petición del maestro, la liberación de Juan Zebedeo. Nada que hacer. El sargento aconsejó que volviéramos por la mañana. Asunto concluido, y tuvimos que retomar al campamento. Los ánimos se derrumbaron. El rabí, sin embargo, parecía tranquilo. Cenó en silencio y escuchó una nueva discusión entre los íntimos, pero no intervino. ¿Cuál era el castigo reservado a Juanito? Nadie lo conocía con certeza. Todo dependía de la severidad o benevolencia del comandante de la guarnición. Algunos hablaron de 40 latigazos, otros de la pena capital, crucifixión o apaleamiento. Algunos aseguraron que podía terminar en galeras y por un período mínimo de 2 años. La noche nos devoró y Jesús, muy sereno, aconsejó que descansáramos. Al día siguiente lo intentarían de nuevo. Y así fue.
Por supuesto, el rabí dejó de hacer y las actividades de los evangelistas fueron suspendidas. Lo primero era el discípulo encarcelado. Al alba, el maestro, acompañado por Andrés, Santiago Zebedeo, Pedro y este explorador, acudió al castro romano y se repitió la escena de la tarde anterior. Nueva exposición, nueva súplica, nueva espera y nueva negativa. Nadie podía ver al prisionero y los mercenarios ordenaron la disolución del pequeño grupo. Regresaron derrotados. El maestro tomó a Sal y se alejó hacia las colinas próximas y, desde la cocina, asistí a nuevas e inútiles polémicas. Nadie sabía qué hacer. El fracaso absoluto se repitió durante 6 días. Se habló de solicitar una entrevista con Poncio, gobernador de la Judea y representante del emperador Tiberio, pero eso exigía trasladarse al norte, a Cesarea, la capital administrativa de los Kitim. Poncio podía aceptar la audiencia o no. En otras palabras, todo eso representaba tiempo, semanas o meses, y ninguna garantía de que Juanito fuera liberado. La gente empezó a desesperarse. Pedro lloraba por los rincones. Santiago, hermano de Juan Zebedeo, permanecía inexplicablemente sereno, y lo mismo sucedía con el Hijo del Hombre. No conseguí entender aquella calma. Judas Iscariote y Simón el Zelota propusieron asaltar el castro y liberar al Zebedeo. Nadie tomó en consideración el absurdo plan. Éramos un centenar largo de locos contra 5.000 mercenarios, y yo sin la vara de Moisés. Pero esa noche me visitó la bella, la intuición, y con ella llegó una idea. Y el 12 de noviembre, viernes, a primera hora de la mañana, como tenía por costumbre, Jesús caminó hasta las puertas del cuartel romano. Lo acompañaron los de siempre. Yo era uno de ellos. Enésimo fracaso. El grupo, con el rabí a la cabeza, se alejó del castro y se dirigió al campamento. Los acompañé durante un pequeño trecho. Me detuve y regresé a las puertas del acuartelamiento. Ni el Galileo, ni Andrés, ni tampoco Santiago se percataron de la maniobra. Y solicité hablar con el Optio, el suboficial de guardia. Hice una parte con él y le expliqué que necesitaba ver al centurión de servicio. Le mostré el salvoconducto facilitado por Poncio y, disimuladamente, dejé caer un denario de plata en sus manos. Milagro. A los pocos minutos me hallaba en el interior del cuartel frente a una gran carpa roja. El centurión de servicio me recibió al momento. Era mayor, con una barba cana y unos ojos rendidos por el cansancio. Supongo que había visto de todo. Era uno de los 5 centuriones principales del castro, lo que llamaban un primi ordines. Lucía una túnica de piel de color leonado y las hombreras de metal. Sobre la mesa descansaba el símbolo de los centuriones, la rama de vid. Le mostré el salvoconducto y el tipo lo examinó, pero no sabía leer, y terminó entregándoselo al Optio que me había recibido en la puerta del acuartelamiento. El suboficial leyó el texto en voz alta, poniendo especial énfasis en uno de los párrafos, y los griegos anteriormente mencionados
amigos personales y servidores del divino Tiberio podrán viajar libremente por los territorios de esta provincia procuratoriana, siendo asistidos, si así lo reclamasen, por los cohortes y guarniciones a mis órdenes. Agradecí el detalle del sargento, fue clave. El centurión me observó con curiosidad y se interesó por algo que, supuse, era lógico. Ahí habla de 2 griegos. ¿Dónde está el segundo? Murió en acto de servicio, mentí. Y el hombre fue al grano. ¿Por qué deseas la liberación de ese bastardo? Es un escorpio, inventé. Trabaja para Roma. Los Escorpio, como ya indiqué, eran espías al servicio del imperio. Tuve que esperar. El centurión se hizo con el salvoconducto y salió de la carpa, y allí quedé, algo nervioso, en la compañía del Optio. No hablamos. Imaginé que el centurión necesitaba consultar el asunto con el comandante del Castro, el Primipilo, centurión de máxima graduación. No me equivoqué. Al regresar, el centurión me devolvió el salvoconducto y de mala gana confirmó la puesta en libertad del cebedeo. Di las gracias y sobre la mesa quedó una bolsa con 30 monedas de plata, una cantidad estimable teniendo en cuenta que el sueldo anual de un centurión oscilaba alrededor de los 10.000 sestercios, unos 1.666 denarios de plata. Minutos más tarde, fuera ya del Castro, vi cómo liberaban a Juanito. Él no se percató de mi presencia. En realidad, nunca supo que su liberación se debió al salvoconducto de este maldito pagano. Nadie lo supo, por supuesto. Los mal llamados escritores sagrados evangelistas tampoco mencionan este tropiezo de Juan Zebedeo. De haberlo hecho, de haber contado la verdad, la imagen del Zebedeo habría quedado lastimada. Eso, naturalmente, no interesaba a la naciente iglesia. Juan fue acogido con lágrimas y abrazos. Hablaron de otro milagro del rabí. Juanito no supo explicar el porqué de su liberación, y el discípulo, puño en alto, juró vengarse de los odiados quitín. Aquel hombre, desde mi punto de vista, no tenía arreglo. El maestro abrazó también al Zebedeo y lo felicitó. Después me buscó con la mirada y me traspasó. Él sabía. Esa noche, en torno a la hoguera, Jesús sostuvo una oportuna conversación con el grupo. Habló sobre la ira y sobre la venganza. Esto es lo que recuerdo. La ira, manifestó el Galileo, es la viva demostración del fracaso humano. La ira equivale a falta de amor y sobre todo a falta de control. ¿Y qué hacemos con los odiados quitín?, preguntó el Iscariote. Deja al Padre Azul que haga su trabajo, resumió Jesús. Tus enemigos también tienen una misión. Y prosiguió con el tema capital. No os dejéis llevar por la ira. Es una serpiente que asfixia y acelera el envejecimiento. ¿Quieres decir que si no nos enfadamos vivimos más? La pregunta de Mateo Leví obtuvo una rápida respuesta. Vivirás lo contratado, pero sin ira vivirás mejor, más apaciblemente. Y continuó. La ira lleva al hombre a las cavernas y al desmantelamiento de la mente. Sentí que me estaba retratando. La ira, prosiguió, obliga a enmudecer a la chispa divina. Mientras grita,
ella huye y se refugia en lo más íntimo de tu pensamiento, donde no puedes llegar. Cuando te tranquilizas, cuando vuelves a ser tú, la Nitzut regresa y te ilumina. Recordad, un hombre pacífico irradia luz. ¿Os habéis preguntado por qué? La ira mata al necio. Recordad, el sabio nunca pierde el control. Más aún, el verdadero sabio utiliza la sonrisa para vencer. La rabia y el odio alimentan la ira y el pensamiento pierde. No regaléis ira, de la misma forma que no regaláis veneno. La ira multiplica los errores y provoca contiendas. La ira es la madre de la venganza. Ambas nacen estériles. El maestro se percató de nuestra desolación. Todos practicábamos la ira e intentó animarnos. Pero no os preocupéis, ni la ira ni la venganza pueden pasar al otro lado. Son hierbas propias de este mundo. Escuchad a la chispa, y la ira se apagará como una candela. Esa noche me dormí en la compañía de un único pensamiento. ¿Por qué nunca me enseñaron a utilizar la moneda del amor? ¿Por qué era un campeón de la ira y de la venganza? Sí, la milicia envilece.